Ok, estamos de vuelta. Déjenme hacerles una precisión respecto a la ecuación de Euler. Ok. Tengo esta ecuación de acá, que es la ecuación de Euler, ¿no? Voy a escribir su versión con subíndices test, ¿no? Como para que entiendan un poco mejor lo que les voy a contar ahora. Que con subíndices test se escribe así. Entonces, ven, acá tenemos una C, entonces la C significa CT. Acá tenemos una C', entonces significa CT más 1. Es una T. CT más 1. ¿Okay? Voy incluso quizá usar una función de utilidad como para, entonces, ejemplo, esta función de utilidad de acá, que habíamos usado un montón de veces, donde U' de C es C a la menos ρ. Lo voy a poner ahí arriba, entonces voy a obtener C sub T a la menos ρ igual a beta C sub T a la más 1 a la menos ρ. Efectivamente lo que hice ahora era reemplazar U' por esto, con un subíndice T. Y U' es de su sub T más 1 por lo mismo, pero con un subíndice T más 1. ¿Ok? Esta ecuación de Euler puedo incluso reescribirlas como para que aparezca la tasa de crecimiento del consumo. Entonces, si paso el CT más 1 al otro lado, obtengo esto. Y puedo pasar este parámetro ρ también al otro lado. Y al final del día, mi ecuación de Euler se puede escribir como beta a la ρ. ¿Ok? Entonces, lo que tengo acá es la ecuación de Euler que habíamos calculado justo antes de la pausa, con dos diferencias. La primera es que uso el subíndice de tiempo t en lugar de las primas. Y la segunda diferencia es que, bueno, usé esta función de utilidad de acá, calculo utilidad marginal, reemplacé, y obtuve esta ecuación de Euler. ¿Okay? Pero básicamente, llegamos al resultado que la tasa de crecimiento del consumo, que es, no es exactamente lo que tenemos a la izquierda, pero pues, si llamara G sub T la tasa de crecimiento del consumo, entre T y T más 1, si esto fuese la tasa de crecimiento del consumo, sería beta a la ρ menos 1. ¿No? Entonces, lo que tengo a la izquierda es 1 más la tasa de crecimiento. ¿Sí? Pero mi punto es que esta tasa de crecimiento del consumo, entre dos periodos, va a ser una constante. ¿No? Entonces, por eso agarré este caso particular, porque es un caso simple, que es una constante. ¿Okay? Ahora, ¿cuál era la precisión que quería hacer sobre la ecuación de Euler? Sabemos con la ecuación de Euler que el óptimo cumple con esta condición. ¿Sí? Entonces, en el óptimo, la tasa de crecimiento del consumo va a ser este objeto de acá, esta constante. ¿Okay? Sin embargo, no solo el óptimo cumple con esta condición. Hay un montón de trayectorias del consumo que cumplen también con esta condición. ¿Okay? Entonces, la ecuación de Euler no es suficiente para identificar la trayectoria del consumo. Entonces, por ejemplo, invento, ¿no? Si pongo el consumo en T, esta trayectoria de acá puede cumplir con la ecuación de Euler, pero quizá también esta trayectoria de acá, o quizá esta trayectoria de acá. ¿Okay? Si cada una de esas trayectorias tienen esta tasa de crecimiento de acá, cumplen con la ecuación de Euler, pero no todas van a ser el óptimo.
¿Ok? Entonces, sabemos que si estamos en el óptimo, cumplimos con la ecuación de Euler, ¿eh? Pero no solo el óptimo cumple con la ecuación de Euler. Entonces, si queremos identificar el óptimo, necesitamos más información para obtener la trayectoria óptima. ¿Ok? Una manera distinta de decir lo que acaba de decir, si vuelvo a lo que teníamos antes, ¿no? Ok, si quieren, tenemos C sub t más 1 sobre C sub t igual a beta a la rho. ¿Ok? O si quieren, C sub t más 1 va a ser beta a la rho C sub t. ¿Ok? Identificando el consumo en T, podemos identificar cualquier consumo futuro. Entonces, por ejemplo, si quisiese calcular C sub t más 2 a partir de la ecuación de arriba, ¿cómo podría ser para calcular C sub t más 2? Sabiendo que C sub t más 1 es beta a la rho C sub t. C sub t más 2 va a ser beta a la rho C sub t más 1, ¿no? Entonces, puedo vincular C sub t más 2 con C sub t. Simplemente tendría que multiplicarlo por cuánto C sub t. Beta elevado a 2 rho. Te escucho, Leonor. ¿Qué dijiste? Beta elevado a 2 rho. Exactamente, ¿sí? Beta a la rho al cuadrado, eso, sí. ¿Sí? Entonces, y así de manera general, antes, si quiero calcular C sub t más n, tendría beta a la n C sub t. ¿Ok? Entonces, cualquier trayectoria, dado un C sub t, la puedo identificar usando la ecuación de Euler. Pero el problema es que, a priori, no conozco el C sub t. Es justamente el problema. ¿Ok? Entonces, si tengo acá el t, ¿no? Conociendo un C sub t, que puede ser este o este, puedo conocer el resto de las trayectorias, pero lo que no tengo identificado es el C sub t. Entonces me falta una variable por identificar. Entonces, conozco la tasa creciente del consumo, pero no conozco el nivel. ¿Okay? Entonces, para poder identificar bien el óptimo, cuando uno trabaja con ecuación de Euler, suele agregar una condición adicional, que se llama condición de transversalidad. En inglés, transversality condition. Capaz que vieron esta condición en economía matemática, ¿puede ser? ¿Con Jaime? ¿Sí? Y seguramente se les dijo que el óptimo, pues déjenme darles un teorema. Consideremos el siguiente problema. V de x sub 0 es el max con respecto a x sub t, que va desde 0 a infinito. Esto parece distinto, pero tenemos un problema y tenemos una sumatoria que va de 0 a infinito. Ups. Vamos a tener ok, entonces tenemos el siguiente problema. X sub t es como nuestra variable de estado. Ok, entonces el consumo en t típicamente va a depender del que queda en t y del que queda en t más 1. Acuérdense que teníamos que W' es W menos C. Si quiero conocer C,
va a ser nada más que W menos W'. ¿Okay? Por eso tenemos acá que mi utilidad en T depende del que en T y del que en T más 1. Esto me permite identificar el consumo en T. ¿Okay? De manera general, hay muchos problemas en macro que pueden reescribir con esta estructura. ¿Okay? Como una suma descontada de un flujo de utilidad que va a depender de la variable de estado en T y de la variable de estado en T más 1. Entonces, muchos problemas se pueden escribir así. Y la variable de estado sigue una cierta, digamos, dinámica, ¿eh? Que me lo da este conjunto G de X. ¿Okay? Y bueno, tenemos algunas condiciones. G es continuo. Compact valued. U es creciente y cóncava. Entonces, digamos, propiedades estándares, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces, el teorema nos dice una secuencia ahora le pongo una estrella para indicar el óptimo. Una ecuación X sub T es óptima si y solo si cumplimos con dos condiciones. Una condición es la ecuación de Euler. ¿Ok? Acá este subíndice 1 significa la deriva de U con respecto al primer argumento. ¿Ok? Notación. ¿Ok? U sub 1, la deriva de U con respecto al primer argumento. Y lo otro es lo que se llama la condición de transversalidad. Y la condición de transversalidad va a tener la pinta siguiente. Okay. Entonces, una trayectoria que cumple con la ecuación de Euler y con esta condición de transversalidad, de la cual voy a hablar en un rato, va a ser óptima. Y es una relación de sí y solo sí. Entonces, si una trayectoria cumple con esas dos, es óptima. Y si una trayectoria es óptima, entonces cumple con esas dos condiciones. ¿Ok? Entonces, de mi dibujo que tenía antes, ¿no? De todas esas trayectorias, que todas cumplen con la ecuación de Euler, para saber cuál es la óptima, tengo que buscar cuál cumple con la condición de transversalidad. ¿Okay? Esta condición de transversalidad, fíjense, tiene la pinta siguiente. Primero, hay un primer término acá, que es un factor descuento. Segundo, acá tenemos lo que se llama a veces un precio sombra, una utilidad marginal del consumo. Y tercer término acá, tenemos la variable de estado. ¿Ok? Entonces, esta condición, fíjense, estamos parados en el momento presente y estamos mirando hacia el futuro, y un futuro muy lejano, muy, muy, muy lejano, haciendo tender T a infinito. ¿Ok? Y estamos trayendo al presente el producto de 2 por 3 que descontamos. Entonces, este beta a la T, este objeto muy lejano, lo estamos valorando desde la perspectiva de hoy. ¿Okay? Esto estamos haciendo. Y lo que estamos valorando, ¿qué es? Es
el stock de la variable de estado que tendremos multiplicado por cuánto vale la variable de estado. ¿Ok? Entonces, el segundo término multiplicado por el tercero es como el valor del queque, si quieren, en un futuro muy lejano. El segundo término es como el precio que le damos a cada unidad de queque. El precio que le damos es la última marginal del consumo. ¿Ok? Y el tercer término va a ser de cuánto queque tendremos. ¿Ok? Entonces, estamos mirando el valor del queque en un horizonte muy lejano desde la perspectiva de hoy. ¿Ok? Y lo que nos dice la condición es que el valor de este queque tiene que ser cero. ¿Y qué significa que sea cero? Bueno, cumple con optimalidad. Si fuese positivo, significa que en un momento que ya nos importa, en un momento muy lejano, aún nos queda queque. ¿Ok? Pero que nos quede queque en el fin de los tiempos no es óptimo. Siempre queremos comer todo lo que podemos de queque. ¿Ok? Entonces, la intuición detrás de esta condición nos dice un poco que no va a haber queque sin explotar para satisfacer nuestras necesidades de queque, si quieren, en el ejemplo que tenemos. ¿Ok? Entonces, este cero acá, que tenemos acá a la derecha, siento tantas flechas, pero este cero de acá es como una especie de condición de primer orden, donde el valor marginal se vuelve cero. ¿Ok? Que no quedó queque sin explotar. Entonces, este valor del queque en un horizonte muy lejano, que valoramos desde hoy, su valor tiene que tender hacia cero, justamente porque estamos intentando utilizar todo el queque que podamos para satisfacer nuestras necesidades de queque. ¿Ok? Eso era la precisión que quería hacer respecto a la ecuación de Euler. Entonces, la ecuación de Euler permite identificar, digamos, una propiedad del máximo, pero no solo el óptimo cumple con la ecuación de Euler, muchas condiciones pueden cumplir con este óptimo. Para saber cuál de todas esas condiciones es la óptima, tenemos que agregar la condición de transversalidad. Entonces, a veces se usa cuando resuelven un problema de manera manual en el papel, obtienen cierta trayectoria de consumo en el modelo que resolvieron a mano, pero se dan cuenta que muchas trayectorias cumplen con esta condición de primer orden que obtienen. Para distinguir entre cuáles de todas estas va a ser la óptima, muchas veces uno tiene que usar esta ecuación, esta condición de transversalidad para saber cuál es la óptima. ¿Okay? Entonces, con esto lo voy a dejar acá, que ya estamos en la hora. Gracias por su atención.